recordar unas fechas. A ver, en la ciudad de Buenos Aires el 19 de marzo fue el cierre de las alianzas partidarias. El 29 de marzo fue el vencimiento del plazo para la presentación de las candidaturas. Y la próxima fecha clave va a ser el 18 de mayo, cuando celebremos las elecciones legislativas en la ciudad de Buenos Aires. Es decir, se llevan a cabo en una fecha distinta a lo que van a ser los comicios nacionales que están programados para el 26 de octubre. Quiere decir que los porteños acudiremos, me considero ya porteña, acudiremos a las urnas en dos ocasiones. El 18 de mayo para renovar parcialmente la legislatura porteña y en su defecto el domingo 26 de octubre. Bueno, el jefe de gobierno porteño, en su momento, esto fue un 27 de diciembre, previo al Día de los Inocentes, justificó la decisión diciendo que los porteños tenían que tener la posibilidad de discutir los temas y las prioridades de la ciudad en otro momento y con otra fecha. Y de esta forma la ciudad de Buenos Aires se va a adelantar a los comicios, como ya lo hizo el fin de semana Santa Fe, como hará lo propio Chaco, Jujuy y Salta. Entonces, como les decía, se llevarán a cabo el 18 de mayo, se podrán elegir a 30 de los 60 legisladores que componen la legislatura porteña y en punto G es el momento de ir a este punto y empezar a darle voz a los candidatos, a quienes se postulan para ocupar una banca en la legislatura porteña. Al invitado de hoy, al que ya vamos a presentar, lo conocimos el año pasado. Valiéndome de la psicología, si yo tuviera que hacer una asociación libre, cuando yo pienso en este candidato, inmediatamente lo asocio con marcha universitaria y con el apoyo también a la marcha de los jubilados. Así que, sin más preámbulos, ya está en línea Luca Bonfante. A él lo conocimos por ser secretario general, que sigue siendo, del Centro de Estudiantes de Filosofía y Letras de la UBA y es candidato a legislador por el Frente de Izquierda Unidad. Así que buenas tardes, Luca, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, buenas a todos, ¿cómo andan? Primero, bueno, felicitaciones por la candidatura. Y te propongo, a ver, si tuviera que hacerlo desde un punto de vista metodológico, por ahí una entrevista más en profundidad. Y primero que nos cuentes algo acerca de tu persona y ya luego ir de lleno a lo que planteas como candidato. Sos uno de los más jóvenes, por lo que he podido ver, de las personas que se postulan. Y mi pregunta es cómo surgen tus inquietudes políticas, primero obviamente militando en un centro de estudiantes y ahora dando este paso. Bueno, es una buena pregunta porque yo estoy involucrado en política, podríamos decir, desde muy joven. Empecé a militar a los 15 años en mi colegio, el Normal 1, ubicado ahí en Avenida Córdoba, entre Riobamba y Ayacucho. También por problemas que surgieron en el mismo colegio respecto a las condiciones en las cuales cursábamos, desde la calidad de las viandas, también movilizado por otras injusticias. Yo creo que mi primer acercamiento a la militancia fue a partir desde ese lugar, ¿no? Donde había muchas cosas que me parecían injustas y concretamente en ese momento a las compañeras mujeres no las permitían ir con pollera al colegio y se organizó un pollerazo. ¿En qué año era eso, Lucas? Eso fue en el 2015, que coincidió con todo el surgimiento de Ni Una Menos, ¿no? Que después le vino en lo que fue la marea verde en el año 2018, pero en este momento se estaba como cocinando todo eso en los colegios secundarios y una de las expresiones que tuvo lugar fue esto, ¿no? El pollerazo que salió en varios medios y todo. Y ahí logramos cambiar el código de vestimenta, así que en ese sentido fue un triunfo. ¿Y tu familia qué piensa? ¿Cómo está compuesta tu familia y qué piensan de esta decisión? Porque, a ver, uno a veces entrevista a candidatos y se da cuenta que vienen mamando desde la cuna la participación política. El otro día yo hablaba con Fabián Grillo, ¿no? Entonces me contaba que su hijo es militante desde la cuna y a veces nos encontramos con personas que por una cuestión generacional, más en un país atravesado por una
dictadura militar. Eso no sucedió y no hay conocimiento por allí de generaciones anteriores. ¿Cómo es en tu caso, Luca? Bueno, en mi caso, la historia del país y la historia de mi familia son una sola, ¿no? Mi abuela tuvo militancia en los años 70, ella se tuvo que exiliar incluso del país. Mi madre tuvo su militancia también universitaria en la Juventud Universitaria Peronista en los 80. Mi padre, por otro lado, es de izquierda. Mi padre milita conmigo y con él desde muy pequeños, recuerdo 2002, 2003, yo tenía 4 o 5 años, íbamos a acompañar a las obreras textiles de Bruckmann, una fábrica que después del 2001 pasó a estar bajo control de sus trabajadoras. Así que efectivamente hay un bagaje familiar, ¿no? Si se quiere, por detrás. Bien. ¿Y cómo te tomó por sorpresa que Miriam Bregman, porque bueno, es el espacio que ella lidera en un punto, ¿no? Te propusiera, ¿cómo fue ese camino? ¿Cómo? Perdón, se cortó la última parte. Que te preguntaba cómo fue el tema de la propuesta, porque convengamos Ah. que el frente tuyo, uno de las personas que tuvo gran participación es Miriam Bregman. Entonces, ¿cómo fue esa propuesta? ¿Te tomó por sorpresa? ¿Lo estabas esperando? ¿Cómo fue? Estamos en los momentos Bueno, previos. sí, un poco nosotros a la hora de definir candidaturas, bueno, creo que es una particularidad que tiene la izquierda, a diferencia quizás de otros espacios políticos donde la elección de las mismas suele ser más a dedo, ¿no? Estamos bastante acostumbrados a eso. Bueno, la izquierda son productos generalmente de un debate colectivo y de experiencias colectivas, ¿no? Como vos bien decías en la introducción, el año pasado hubo un movimiento estudiantil muy importante en todo el país, donde se tomaron muchas facultades en defensa de la educación pública, y un poco la candidatura surge de ese proceso y esa experiencia colectiva en la cual, bueno, me toca encarnarla a mí, digamos, como candidato, pero que sin duda alguna es parte de una experiencia que me excede como individuo, ¿no? Desde ya, y creo que en un sentido es la representación de ese proceso, ¿no? Un poco la candidatura, o por lo menos yo lo pienso así, digamos, ¿no? Bien, y ahora yendo más, ¿no? a lo que nos convoca, a tu perfil netamente como candidato, ¿cómo ves la ciudad de Buenos Aires? Si bajara un extraterrestre y vos le tuvieras que contar cómo es esta ciudad, sobre todo no cómo es, sino cómo está hoy, ¿qué le dirías? Bueno, si viene un extraterrestre, en primer lugar le diría que esta es una ciudad muy bonita, que tiene una vida cultural muy importante, que tiene movimientos muy importantes, que tiene asambleas barriales, pero que lamentablemente toda esa potencialidad que tiene la ciudad hoy está lamentablemente contenida, lamentablemente encorsetada en los marcos de la desigualdad que prima en la ciudad, donde hay un par de grupos económicos que hacen de un negocio hasta las necesidades más básicas, como por ejemplo la vivienda, ¿no? A mí me parece sorprendente y nunca me dejó de llamar la atención la cantidad de departamentos y casas vacías que cada vez hay más, y yo cada vez veo más gente viviendo en la calle. Es decir, esa desigualdad que para mí no tiene ningún tipo de racionalidad, bueno, habla de un poco cómo está hoy organizada la ciudad en función de la ganancia de algunos pocos grupos económicos, ¿no? Se ve en el problema de la vivienda, pero después también se ve en cómo está el sistema de salud público, cómo está el sistema de educación público, y la verdad es que está todo bastante atado con alambres, y yo creo que muchas de estas potencialidades que hablaba al principio en la ciudad hoy están lamentablemente, bueno, contenidas por años y años de un modelo de ciudad donde prima los negociados para los grupos amigos y no prima justamente, ¿no?, esta otra visión más acorde a las necesidades sociales. Si uno piensa, ¿no? Bueno, en los distintos espacios políticos que este año pelean por sus lugares, por obtener lugares en la legislatura, uno piensa en el macrismo, piensa en La Libertad Avanza, piensa en Horacio Rodríguez Larreta, que vuelve a postularse, y por otro lado a Santoro. Hay muchos más, pero bueno, lo vamos a ir mencionando uno por uno. ¿En qué te diferencias vos de cada uno, respecto de cada uno de ellos? Nos damos cuenta, por lo que recién respondés,
cuál puede ser tu diferencia con el macrismo, pero por ejemplo, estás en las antípodas también con Santoro, pregunto. Bueno, un poco creo que lo que nos diferencia como espacio respecto a eso es que el espacio político al que forma parte Santoro es la oposición mayoritaria en la ciudad y lamentablemente no ha sido una oposición consecuente contra este modelo del PRO que viene gobernando la ciudad hace ya casi 20 años. Yo ayer estaba viendo algunas leyes que se habían votado respecto a concesión de hectáreas a sectores privados de la ciudad, y en el año 2015, por ejemplo, se votó cederle al Golf Club, allá en Lugano, 35 hectáreas al mismo tiempo que estaban desalojando la Villa Papa Francisco, a literalmente metros del Golf Club. Y la concesión de esas 35 hectáreas al Golf Club, bueno, fue votada por el peronismo también. Entonces yo creo que una de las principales diferencias es que nosotros somos consecuentes a priori con lo que decimos, y no vamos a decir un día una cosa y al otro día hacer otra, ¿no? Y tampoco vamos a dudar ni vamos a ser tibios a la hora de denunciar cuando se dan este tipo de negociados, que la verdad es que la legislatura viene funcionando como una inmobiliaria hace mucho tiempo y poca gente sabe, ¿no?, realmente lo que se trata ahí adentro, y para mí hay que echar un poco de luz sobre eso y poner las bancas, en este caso legislativas, al servicio de un montón de peleas que están teniendo lugar en la ciudad. El problema de la vivienda desde ya es una, pero por ejemplo vamos al problema del subte y también, digamos, nosotros desde la izquierda hemos presentado amparos contra los aumentos de boletos del subte, que siguen aumentando, dicho sea de paso, y la calidad sigue empeorando, porque hay hasta sarna en la línea B. Bueno, y lamentablemente a esas audiencias para evitar el aumento del subte tampoco forma parte del espacio político, ¿no?, que encabeza Santoro. Entonces yo creo que un poco la diferencia va desde ese lado, ¿no? Nosotros queremos construir una oposición que sea realmente consecuente en la legislatura. Entonces, bueno, en virtud de que, por lo que decís, uno infiere que la oposición le levanta la mano, digamos, al oficialismo, con lo cual sería una pseudo-oposición. Yo trato de ir ordenando lo que vos vas diciendo. ¿Cuáles serían los temas? Porque, a ver, quien ha estado del otro lado, ¿no?, sabe que en estos momentos, cuando un político o es coacheado o tiene su grupo de asesores, siempre se le dice, a ver, todos los temas no vas a poder abarcar, pero generalmente tenés una serie de propuestas más acotadas. ¿Cuáles podrían ser tus propuestas con miras al 18 de mayo, Luca? Hablale a la gente. Bueno, a priori si nos seguimos guiando, ¿no?, en esta línea temática respecto al problema de la vivienda, que yo creo que es una de las temáticas más urgentes que tiene la ciudad, yo creo que hay que tomar medidas que vayan en contra un poco de la especulación inmobiliaria, medidas que se han tomado incluso en otros países como Alemania o incluso Uruguay, ¿no? Y ahí una de las propuestas que nosotros estamos haciendo es poner en pie una inmobiliaria social que esté compuesta por un cuerpo colegiado, es decir, por profesionales de arquitectura, ingenieros. Yo también agregaría antropólogos, historiadores para cuidar el patrimonio cultural edilicio que hay en la ciudad, que es un montón, y que de esa inmobiliaria social surjan propuestas para paliar el problema de la vivienda, como puede ser, por ejemplo, un impuesto a la vivienda ociosa, ¿no? Es decir, que los grupos económicos o personas que tengan más de 10 departamentos, por ejemplo, bueno, empiecen a recibir un impuesto por tener vacíos los departamentos durante determinada cantidad de tiempo, ¿no? Eso es una medida que se toma en muchos países y justamente va en el sentido de intentar paliar un poco la cantidad de negocios inmobiliarios que hay en la ciudad que hacen que se gentrifique aún más y le saca a muchas personas la posibilidad de tener una vivienda con lo difícil que es al alquilar hoy, ¿no? Eso sería una de las propuestas, por ejemplo. Luca, ¿y qué pensás, por ejemplo, cuando vemos anuncios como hizo en su momento el presidente Javier Milei respecto que los extranjeros no van a poder acceder a la salud gratuita, sí, en caso de una guardia, pero no a tratamientos y demás? ¿Qué postura tienen ustedes respecto de los temas de salud? Bueno, el año pasado, en el medio del conflicto universitario, nosotros vimos cómo una línea argumentativa del gobierno era contra los extranjeros, diciendo que había que cobrarle la universidad a los extranjeros, agarrándose de datos que no existen.
porque en todo el país solamente el 4% de los estudiantes universitarios son extranjeros, es decir, es una cantidad mínima. Yo lo que creo es que el gobierno intenta buscar estos chivos expiatorios para avanzar en un modelo y un discurso privatizador de conjunto, porque el primer paso es decir, bueno, le cobramos a los extranjeros, ahora van instalando la idea, o esa es su intención, de querer privatizar todo el sistema público, todo el sistema educativo de conjunto. Como saben que no lo pueden hacer de golpe porque la mayor parte de la sociedad está en contra, bueno, buscan estos chivos expiatorios, además acompañados de un discurso ultra mega xenófobo, para intentar buscar justamente a alguien a quien echarle la culpa. Ahora, yo sí veo quiénes son los verdaderos extranjeros que le hacen daño en particular a la ciudad, y bueno, la verdad es que ahí tengo un montón de grupos inmobiliarios que revientan barrios completos para poner en pie edificios que van a terminar vacíos, ¿no? Entonces, en ese sentido me parece que es una demagogia de derecha total por parte del gobierno a la hora de plantear la discusión en esos términos. ¿Te gustaría ir a un debate, como decíamos hace un rato, con Santoro, Larreta, Adorni? Sí, a mí me encantaría, sobre todo porque siento que gran parte de la campaña electoral está girando en torno a temas muy alejados de la realidad, Por ¿no? Yo ejemplo. hace 2 semanas estuve a Dos Voces, ¿no? Un programa de televisión Sí. ahí en TN, y me sorprendía, la verdad, el nivel de discusión que tenía la mayor parte de los candidatos, ¿no? Es totalmente alejado de la realidad de las personas que habitan la ciudad. Entonces yo creo que un debate estaría bueno para eso, ¿no? Y para visibilizar propuestas que quizás no tienen la visibilidad de estas candidaturas de los partidos tradicionales, ¿no? Luca, te hago una pregunta. ¿Cuántos votos tienen que sacar para que entre un legislador? ¿Lo sabés? Bueno, nosotros para sacar un legislador necesitamos aproximadamente el 3%. La cabeza de la lista en la cual pertenezco es de Vanina Biasi, Sí. es decir, ella va primera, yo voy segundo, y para tener 2 legisladores, que sería renovar las bancas que tenemos, nosotros tenemos 3 bancas actualmente, se ponen en juego 2. Bueno, para eso necesitamos aproximadamente 5,5, 6% de los votos. Y bueno, en el 2021 digo, Miriam Bregman sacó el 8%, es decir, es un porcentaje alcanzable, pero bueno, la estamos peleando, ¿no? Bien, ¿cómo te ves? ¿Cómo se ven? Bueno, yo veo que hay mucha buena onda, veo que hay también un sector de votantes quizás más afines a las ideas del peronismo, que están cansados de esta oposición más de cartón y que ahora le van a dar una oportunidad a la izquierda porque se sienten más reflejados quizás con los valores que nosotros representamos. Por más que no compartan el 100% de nuestras ideas, saben que no nos vamos a vender, que vamos a denunciar las cosas que haya que denunciar, y que vamos a usar nuestras bancas al servicio de todas las peleas que hay en curso. Entonces, yo en ese sentido soy optimista, pero bueno, al mismo tiempo también tengo muy en cuenta las dificultades que tiene esta campaña electoral, porque no hay espacio publicitario, en radio, en televisión. Nosotros además no tenemos un peso partido al medio, digamos, para hacer la campaña que hacen los otros partidos. Entonces, bueno, esas dificultades desde ya que influyen, ¿no? Sí, a ver, eso tiene que ver con lo que decimos en comunicación política, con la parte de aire, pero hay algo en las campañas, como es la tierra, como es el encuentro, el cuerpo a cuerpo, el famoso timbreo en su momento de Macri y demás, que eso todavía no pudo ser reemplazado por ningún medio, por ninguna red social, así que en eso por ahí pueden sacar provecho. Yo no sé si vos coincidís con lo que yo te voy a preguntar, pero generalmente en las legislativas, uno cuando va analizando distintas elecciones, ve que tal vez la gente se anima a decir, bueno, cambio radicalmente mi voto porque no se renueva un cargo ejecutivo. ¿Especulan con que eso pueda pasar en beneficio de Bueno, ustedes, no? Efectivamente, las elecciones estas son legislativas y eso me parece importante remarcarlo, porque creo que hay algunos candidatos que quieren llevar la discusión a como si fuesen elecciones a geste de gobierno, y no lo son. Se eligen 30 bancas, como muy bien decías al comienzo de la entrevista, y efectivamente eso influye a la hora de votar en un montón de personas que saben, ¿no?, que se pone en juego qué sucede en la legislatura, y ahí sí pueden apostar a una alternativa, digamos, más
no tan pensando en el mal menor o en sacar a tal o a cual, que el voto en la Argentina, y me apostaría a decir que gran parte del mundo en los últimos años viene siendo guiado quizás más por esa lógica. Entonces la legislativa opera desde ya otra forma, ¿no?, de pensar el voto. Bien, y ahora yendo para otro tema, porque si bien ya transcurrió un tiempo y como a veces pasa con las noticias, que luego de ser noticia el tema se diluye, creo que merece recordarlo, merece ser recordado y quiero conversarlo con vos porque, bueno, algo también ustedes tuvieron que ver con una intervención. Pero bueno, días pasados el monumento Osvaldo Bayer, que era un homenaje al escritor y periodista que estaba ubicado en la entrada de Río Gallegos, fue destruido por los trabajadores de la Dirección Nacional de Vialidad. Y yo recuerdo que a los pocos días recibí una gacetilla con una intervención que hacían ustedes en la facultad. ¿Qué fue lo que hicieron y bueno, y cómo estuvo? Bueno, efectivamente, han destruido la imagen de Osvaldo Bayer allá en la Patagonia de forma totalmente provocadora, ¿no?, buscando destruir simbólicamente lo que representa un historiador de la envergadura de Osvaldo Bayer, que justamente fue uno de los encargados de echar luz a esa Argentina que Milei tanto reivindica, ¿no? Milei dice que hace 100 años la Argentina era potencia, lo cual es una mentira total y absoluta. Pero bueno, Osvaldo Bayer, ¿no?, y el trabajo que ha hecho, impresionante, con obras como la Patagonia Rebelde, ha echado luz sobre esa época, ha echado luz sobre las condiciones en las que trabajaban los trabajadores y los trabajadores rurales también en la Argentina en ese momento. Y un poco lo que hicimos en la Facultad de Filosofía y Letras fue un acto de desagravio hacia su figura. Pusimos una placa en la facultad que dice homenaje a un verdadero libertario, ¿no? Como le hubiese gustado que lo denominen a Osvaldo. Y también en la fachada de la Facultad de Filosofía y Letras hemos colocado una silueta similar a la que el gobierno destruyó. Así que en última instancia lo que ha provocado el gobierno es que la obra, ¿no?, y la figura de Bayer, bueno, vuelva a estar en boca de todos. Así que yo en ese sentido le agradezco mucho al gobierno por volver a recordarnos a una figura de la talla de Osvaldo, ¿no? Bueno, Luca, gracias, te deseo buena suerte. Seguramente te estaremos entrevistando luego de las elecciones y bueno, éxitos. Bueno, muchas gracias a ustedes por el espacio y que tengan buena semana. Era Luca Bonfante, candidato a legislador por el Frente de Izquierda Unidad.